de hermosos estudios que llevan a la edificación. Y bueno, una vez más, entonces, estamos para iniciar la enseñanza de hoy. Hoy tenemos el tema titulado ¿dónde o cómo se origina tu iglesia? ¿De dónde viene tu iglesia? Es una pregunta, ¿de dónde viene tu iglesia? ¿Y qué pregunta, no? ¿Qué pregunta eligió el pastor César para el tema de hoy? Es una pregunta, ¿de dónde viene tu iglesia? ¿Conoces de dónde viene tu iglesia? Es una pregunta y creo que hace parte de las preguntas básicas que todo ser humano debe de hacerse concerniente a cualquier tema, ¿no? Son preguntas básicas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Son preguntas básicas. El pastor César siempre hace hincapié sobre esa pregunta tan importante, ¿no? Siempre vamos a escuchar que él dice, ¿sabes de dónde nace tu iglesia? ¿A dónde se origina tu iglesia? Y bueno, esta pregunta será respondida. Esta pregunta, o sea, el tema que rodea esta pregunta será desarrollado en esta noche junto al pastor César que nos acompaña. Pastor César, Dios te bendiga. Entonces, quedamos contigo. Bienvenido una vez más a la programación La Hora de la Reforma. Muy bien, hermano. Buenas tardes. Aquí tengo 5 de la tarde, 8 minutos en California. Para usted deben ser poco, tal vez unas horas más adelantadas. Y sí, un saludo también a los hermanos que nos acompañan y nos están acompañando. La pregunta es fundamental y la pregunta es, tal vez uno dirá, pero ¿qué le importa? Me da pereza saber. Ya, eso que lo hagan otras personas, yo creo lo que quiero. No, 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 no es así. No, no, no puede ser. Realmente es muy importante y eso es en religión, eso es en política, eso es, digamos, inclusive en asuntos familiares. En todo aspecto del saber es importante saber de dónde vengo, dónde estoy y en religión, por qué creo lo que creo. Y es importante. Vamos a tratar de responder, ayudar a los hermanos a traer a luz para que ustedes sepan dónde están situados. Porque yo quiero que ustedes sepan por qué están donde están. Mucha gente dice, me salgo de esta religión, me pongo a esta, porque aquí me siento mejor, aquí me miran bien, aquí me saludan, pero va más allá de eso. Así que vamos a empezar con una oración. Acompáñenos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor nos acompañe en esta tarde. Ayúdanos a entender lo que nos enseña la historia y también tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, pregunta, ¿de dónde viene tu iglesia? Una de las cosas que estamos estudiando este mes es el mes de la Reforma. La Reforma generalmente ponen la fecha 1517 en Alemania, 31 de octubre, por eso que este mes de octubre es así. Se conoce como el mes de la Reforma, porque ahí Martín Lutero pone sus 95 tesis protestando contra la venta de indulgencia. ¿Qué es indulgencia? Me dice uno. Bueno, la Iglesia Católica Romana en ese entonces vendía documentos sellados por el Papa en donde por cierta cantidad de dinero te daban un documento donde decía tus pecados y tus castigos son perdonados, y también para tus familiares que habrían muerto antes. Prácticamente eso no enseña la Biblia, doctrina falsa, pero aunque parezca mentira, la gente dio mucho dinero. Lutero se revela contra eso, diciendo que eso es antiescritural, no tiene validez ante los ojos de Dios y que lo que realmente tiene validez es el perdón de Dios de corazón a través de Jesucristo. Y si alguien va a ser perdonado, no va a ser por medio de dinero, sino por la gracia de Dios. Entonces, todo eso tuvo implicaciones a nivel, diríamos, no solamente europeo, sino a nivel mundial. Y se divide la iglesia, Europa, pero una de las cosas, diría yo, negativas que trajo eso es que al ya no haber, digamos, una cabeza central, diríamos, como el papado, entonces comenzaron a salir grupos. Entonces cada grupo se autoautorizaba como la única autoridad. Y eh, eso fue el problema, porque no solamente protestaron contra el papado, sino
ellos mismos se autodeclararon pequeños papas, en el sentido yo hago mi iglesia, hago mi grupo, y al punto en donde ya no era reforma, sino también ya era deforma. Se deformó la reforma, se deformó. Parece mentira, pero así es. Lo que empezó bien comenzó a salir mal. No todos, pero ¿cómo salió mal? Con grupos. Eh, la reforma empezó en 1517, para 1600 en adelante. Entonces ya comenzaron en Inglaterra, comenzaron a salir cantidad de sectas increíbles. Muchas de ellas desaparecieron, pero algunas de ellas siguen evolucionando y no tienen nada que ver con lo que Lutero quería. Simplemente, hasta cierto punto, son sectas rebeldes. Negaron inclusive lo que Lutero predicaba, lo que los reformadores predicaban, y, o sea, se deformó totalmente. Ya para ellos era costumbre crear grupos. Bueno, pasan el tiempo y en Estados Unidos, en el siglo XIX, hablando de 1800 en adelante, comienza a haber una explosión de cultos. En esa explosión de cultos, la primera secta que aparece es los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová aparecen en donde ellos, bueno, eh, comienzan aquí en Estados Unidos, su fundador inventa prácticamente una iglesia, se llama los Testigos de Jehová, eh, y totalmente herética, niega mucho de las enseñanzas históricas ortodoxas de la iglesia cristiana y se expande de una forma increíble. La ignorancia de la gente hace que esto suceda así. Luego de ellos viene otro grupo, de ellos mismos se separa otro grupo y se crean lo que se llama los adventistas, ¿no? Los adventistas y bueno, de los adventistas comienzan ellos a hacer su propia doctrina, dan fechas para el venir del Señor, los testigos de Jehová hacen lo mismo, casi parecido, pero aumentan otra enseñanza del sábado, que el que adora a Jesús el día domingo tiene la marca de la bestia, ¿no? Que si tú no adoras a Jesús el sábado, estás cometiendo pecado, hasta puedes perder tu salvación. Pero no solamente es eso, sino que la teología en sí es totalmente actualmente antibíblica. Y luego el otro grupo, los mormones. Bueno, los mormones le ponen otros elementos también. Y si se dan cuenta, todo esto nace en Estados Unidos en ese siglo. Bueno, para finales del siglo XIX, 1890 en adelante, ya comienzan a haber ciertos grupos en donde también se salen de otros grupos, como por ejemplo de los metodistas, ¿no? De ahí se salen grupos que enfatizan, que se llaman la santidad, grupos de la santidad, en donde ellos enfatizan una segunda experiencia, ¿no? Una segunda experiencia. ¿Qué quiere decir la segunda experiencia? O sea que no basta con creer en Cristo, sino que uno tiene que tener una segunda experiencia de santificación. Inclusive algunos lo llaman, le dicen tres experiencias: santificación y también del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Entonces, todo esto ya a finales del siglo XIX comienza ya, y no tiene nada que ver con la reforma, porque ellos no estaban protestando con nadie, no estaban reformando, simplemente sus líderes comienzan a decir, bueno, esto es lo que el Espíritu me habla. Ya grupos hasta cierto punto eh, heréticos. Entrando siglo XX, 1900 en adelante, ¿no? Eh, Dos personajes cambian el panorama. Uno de ellos se llama Charles Fox Parham, ¿no? Y otro se llama William Seymour. Estos dos personajes, entrando el siglo XX, 1900 en adelante, comienzan ellos a enfatizar en sus reuniones el hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Para 1906, entonces, ellos forman lo que se llama la fe apostólica. La fe apostólica es simplemente pentecostalismo. Entonces, es ahí donde el pentecostalismo se consolida, diríamos así. Ya el grupo es un grupo, se llama los pentecostales, porque ellos enfatizan mucho el Espíritu Santo, el bautismo, con evidencia de hablar en lenguas. Con evidencia de hablar en lengua. O sea que una vez que tú crees en Cristo, ahora tienes que entrar a la segunda experiencia.
una segunda experiencia, una segunda bendición. Y bueno, esto fue nuevo realmente. Esto nunca se había enseñado antes. Esto es nuevo. Aquí en Estados Unidos esto corre como fuego dentro de personas que no tenían entrenamiento bíblico. Ese es el problema, ¿no? Cuando uno no conoce la escritura, entonces uno es dado a creer a personas que traen diferentes sectas, doctrinas, que a la luz de las escrituras no tiene base bíblica realmente. Entonces la gente emotiva, porque apela a las emociones. Bueno, la emoción, ¿quién no le gusta estar emocionado? ¿No? Que es más, diríamos, ¿cómo le puedo decir? Apelante que sentarse a estudiar la Biblia. Para muchos estudiar la Biblia es aburrido. ¿Cómo voy a estudiar la Biblia? Es aburrido, me duermo, bostezo, ya en 5 minutos estoy roncando. Pero cuando es algo sensorial, algo emotivo, oiga, si le decimos a ustedes, vamos a, párense, vamos a alabar al Señor, utilicen sus palmas, ¿no? Y la canción es movida, oiga, cualquiera, uno, los vecinos, todos vienen a unirse, hasta la mascota está ahí. Y es verdad, sí, sí, sí. Pero cuando le dicen ahora sí vamos a leer la Biblia, oiga, de 50, 10 se van al baño, hay solamente un baño, hacen una línea, los otros 5 van a llevar al niño al carro, al final se queda el pastor o el maestro con 3 o 2 y ellos se duermen también. Y eso es así. Lamentablemente, eso es así. ¿Por qué? Porque el énfasis es emocional. Es como, por ejemplo, un partido de fútbol. Ustedes saben, un partido de fútbol la gente no va a leer. La gente va a gritar, mete gol! Y la gente está, pero emocionalmente al tope. Y cuando mete gol, ¿qué va a hacer la gente? Pues la gente grita, salta, se abraza, llora, llora, llora. Y ustedes saben, llora, pero de una forma increíble, lloran. No, no. Ahora, lloran porque pierden, porque pues nadie quiere perder. Y lloran también porque ganan, por la emoción. O sea, pierdas o ganas, vas a llorar. Eso es un hecho. Así que algo parecido así. No, y uno dice, no exagera. No, no exagero. No, 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 es la verdad. Pueden ir a YouTube, pueden poner ahí reunión pentecostal y van a ver ahí la gente. Es increíble. Y si se dan cuenta, hay algo muy común, que es común en todo. No leen las escrituras. O sea, nunca va a haber alguien que dice, bueno, hermanos, estudio bíblico, vamos a leer la Biblia. No, siempre va a haber música, y no música tranquila, sino una música muy, diríamos, donde las emociones están fuera de control. Oiga, no, y es verdad, hasta yo lo he visto, ¿no? Y uno dice, esto será, no, y no son 5 minutos, no, no, no son 10 minutos ni 20 minutos. Eso no es, si es 20 minutos, no tienen el fuego del espíritu. Tiene que ser una hora para que se sienta todo el poder, ¿no? Así es. Entonces, ellos crecen en esa cultura. Ellos crecen en esa cultura. Entonces, todo eso viene a Latinoamérica. Estamos hablando de 1910, usted no nacía, yo tampoco, tal vez mi abuelita, quién sabe, pero ya para 1960 en adelante, ya usted, sea ya sea de México, Centro, Sudamérica, ¿no? Uno comienza a ver, yo veía antes, ¿no? Yo decía, ¿y ellos quiénes son? Oh, ellos son de una iglesia. Y claro, uno de un ambiente católico romano no conoce otro sino el catolicismo. Los que sí se conocía, yo me acuerdo, eran los mormones, porque, claro, los mormones son, nadie se puede confundir, camisa blanca, su corbatita, pantalón oscuro y americanos. Ellos son mormones. Pero entre evangélicos es diferente, ¿no? Es totalmente diferente, porque son de uno mismo, del barrio de uno, ¿no? Son familiares, tal vez, amigos, y tienen su forma peculiar de ser. Entonces la pregunta es, ¿cómo ellos entran ahí cuando no es parte de la cultura de uno? Entonces, muchas de las preguntas o de las respuestas que me dicen, bueno, Jesús tampoco fue, diríamos, peruano, no fue chileno, y nosotros creemos en él. Bueno, sí, pero aquí estamos hablando de algo más. La religión cristiana de Jesús ya tiene más de 2000 años. Estas congregaciones tienen tal vez 100 años por medio, y vienen no de Jerusalén, vienen de aquí, de los Estados Unidos.
y todos ellos en el siglo XIX. Es como una explosión. Y cada uno trae un mensaje diferente. Y la pregunta es, hablando específicamente del pentecostalismo, ¿usted sabe realmente a dónde está, cómo entró el origen de su congregación? Para 1960, 70 no había mucho. Usted tal vez nació en 1970, 75, era niño, no sabía. Tal vez entró a esa congregación en 1980 o 90. Pero usted se ha preguntado de dónde viene esto. O usted le preguntó a su pastor, pastor, ¿cómo es que vino esta iglesia donde estamos nosotros? ¿Quién la fundó? Porque no es parte de, digamos, de nuestra historia, digamos, en Colombia, ni en Bolivia. ¿Cómo es? ¿Quién lo trajo? ¿Quién fue el que trajo esta cosa? ¿Y cuándo empezó? Esa es una buena pregunta. Pregúntese. ¿Por qué es importante? Porque si uno acepta de que no había cristianismo hasta que ellos entraron, entonces la pregunta es, entonces, ¿qué pasó antes? ¿No había salvación? ¿La gente no se salvaba? O sea, Jesús estuvo ausente por 1800 o 1900 años hasta que aparecieron ellos. Porque eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Eso es lo que enseñan los mormones. Eso es lo que enseñan los testigos de que, o los adventistas, que hasta que ellos no aparecieron, no había cristianismo, había apostasía, lo cual es falso. Jesús mismo dijo en Mateo, estaré con todos todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, su promesa hay que creerlo. Y si es así, entonces no hubo apostasía. Claro, siempre hubo grupos heréticos, pero estamos hablando de que Jesús nunca dijo, bueno, este año no voy a estar con ustedes. No sucede eso. Entonces, ya que Jesús ha estado con nosotros por su promesa, entonces eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir de que eh, estas sectas que aparecen, que usted dice, bueno, conocí a Jesús con ellos, ¿cuál es el mensaje que está trayendo? Por ejemplo, Latinoamérica, españoles viven 1500 y algo. Estamos, ¿qué? 2000, ya pasaron como 500 años. Quiere decir que Sudamérica o México estuvieron en paganismo hasta que vino el primer Pentecostal. Póngase a pensar. Está muy difícil de creer eso, realmente. Porque aunque haya estado la Iglesia Católica aquí, muchos dicen, bueno, es que la Iglesia Católica tiene santos, son idólatras. Una pregunta que yo le hago a usted, y yo me he hecho a mí mismo. ¿Ellos creen en Dios, en Mahoma o en Buda? En Dios. ¿Creen en Cristo? Sí. ¿Creen en la Trinidad? Sí. ¿Tienen otras cosas diferentes a lo que un evangélico o un pentecostal enseña? Sí. Pero ellos nunca le van a enseñar, debes creer en el Buda o debes creer en otra persona. Uno puede estar en desacuerdo con la forma como hacen su adoración. No hay, en eso se entiende. Pero lo que no se puede decir es que no hubo cristianismo. Sí lo hubo. Sí lo hubo. La gente de una u otra manera creía en Dios. Se le enseñaba el cristianismo. En otras palabras, siempre estuvo el cristianismo en estas partes del continente. A la venida de grupos pentecostales norteamericanos, para 1900, ya cuando usted nació en 1960, 70, 80, entre esa década, entonces usted seguramente ha visto donde usted está estos grupos, pero estos grupos vienen de Estados Unidos. Por ejemplo, dentro del pentecostalismo durante los primeros 50 años, estamos hablando de 1940, 50, pentecostalismo en Estados Unidos no se aceptaba mucho, porque se veía como una religión, una secta más en los Estados Unidos, por su énfasis en su doctrina de que hay que recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas, la experiencia eh, de la santificación. Pero eso no se había enseñado antes. Eso es nuevo. Entonces, mucha gente entra a estos grupos en donde prácticamente no saben de dónde vienen, no saben
eh, los fundó. Para 1945, entonces, muchos de estos grupos pentecostales recién son aceptados entre los evangélicos de Estados Unidos porque estaban creciendo. Pero realmente pasaron, ¿qué? Estamos hablando de 1940, 50, 60, 70, 80, 90, casi como 70 años. Hace poco, 70 años. ¿Y qué pasó antes de los 70 años? No había iglesia del Señor. O sea, la gente estaba viviendo en paganismo. Es difícil aceptar eso, porque la promesa de Jesús es, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, cambiarse de religión, dejar, digamos, el catolicismo, entrar en uno de ellos, no es garantía de salvación. No lo es. Porque si el pentecostalismo entra en 1940, ¿qué pasó con los que vivían en 1930 y no eran pentecostales? Y murieron. ¿Quiere decir de que porque no ser pentecostales se van a ir al infierno? Claro que no. O no tenían la salvación. Jesús, el Evangelio, siempre se predicó. Dios fue fiel a su palabra. Él siempre estaba trayendo gente para su redil, para su pueblo, para crear, de acuerdo como dice Pablo. Y no existe nada en las escrituras donde se diga que va a haber un tiempo donde Dios se va a olvidar de su pueblo. Siempre estuvo. Mucha gente dice, pero la apostasía, pero aún así esos conceptos de apostasía, esos conceptos solamente evangélicos. Nadie cree eso excepto los evangélicos, excepto los pentecostales. ¿Me entiende? Si usted se mete de pentecostal o evangélico o alguna de estas sectas, usted adquiere un vocabulario que nadie más lo habla, excepto ustedes. Es como el testigo de Jehová. El testigo de Jehová tiene su propio vocabulario. Nadie habla excepto ellos. El mormón tiene su propio vocabulario. Nadie lo entiende excepto ellos. El adventista tiene su propio vocabulario. Nadie los entiende excepto ellos. Pentecostal tiene su propio vocabulario. Y sabes, el vocabulario, lo que son pentecostales saben. Nadie les importa excepto ellos mismos. O sea, ellos ven el mundo de esa forma. Y le voy a decir la verdad, la gente que no es pentecostal o evangélico, no le afecta si no creen en eso, porque son grupos que tienen su propia mentalidad. Es más, uno puede morir sin ser pentecostal y evangélico y con fe en Jesucristo y estar salvo. O sea, no hay necesidad de ser parte de esos grupos. Absolutamente nada. Porque por más de 1900 años no existía eso. Eso viene de aquí, de Estados Unidos. Eso es así. Porque si realmente es necesario ser pentecostal o evangélico, entonces desde el principio el apóstol Pablo hubiera dicho, bueno, hay que ser pentecostal. Pero no existe eso. Y no solamente no existe eso, sino que el hecho de que uno tiene que estar, de recibir la fe, el bautismo con la evidencia del hablar en lenguas y la santificación, ¿no? El proceso de santificación, no, eso no enseña la Biblia. Lutero, por ejemplo, tenía ese problema cuando estaba de monje católico. Él decía, yo tengo que hacer obras para ser justificado. Pero él entendió de que cada vez que hacía obras se sentía miserable, porque las obras no quitan la culpa, sino la gracia de Dios. La fe en Jesucristo con un corazón arrepentido. Cuando Él nos da la fe para arrepentirnos, para creer en Él, en ese momento, por fe, por eso Pablo dice, caminamos por fe, no por vista. Entonces, si creemos que eso es así, entonces nosotros vamos a tener el perdón de nuestros pecados, porque así lo promete, y también Dios nos da su Espíritu Santo, que es la regeneración. Porque sin eso, entonces no existe realmente que somos partes de el reino de Dios. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. No habla de una segunda experiencia. Lo que pasó en Hechos es para ellos, era una expresión del inicio de la iglesia, tanto judía como gentil en Antioquía, ¿no? En Hechos capítulo 8. Pero eso no quiere decir de que va a suceder siempre, no. Eso es el inicio, eso fue el inicio de la iglesia cristiana. Por eso estamos estudiando el libro de los Hechos. La santificación, Dios nos declara justos.
nos declara santos, y su Espíritu Santo obra en nosotros en todo aspecto. Y recuerde, inclusive muchas de estas sectas enseñan, ¿no?, de que uno puede llegar a la perfección total. Eso es totalmente herético, es imposible. Eso causa una neurosis, un problema mental, porque la gente de estos adherentes creen que uno puede ser perfecto cuando nunca puede ser perfecto. Y como no pueden ser perfectos, tienen problemas emocionales porque dicen, bueno, ¿cuándo voy a ser perfecto? Me siento mal. No, es que no podemos ser perfectos. Eso no nos manda el Señor. Somos salvos por gracia, por la sola fe en Jesucristo solamente. Entonces, la pregunta, ¿de qué congregación eres tú? Muchas de las congregaciones evangélicas pentecostales vienen de Estados Unidos, a principios del siglo XX. Si usted sucede que deja el catolicismo por entrar aquí, recuerde que está entrando a una secta norteamericana. No viene de Jerusalén. Los apóstoles no le inventaron para nada. Eso es de aquí, de Estados Unidos. ¿Qué año nació usted? Yo le pregunto. Oh, yo nací en 1960. Ok. Cuando creció, era de la religión católica. A los 18 más o menos me pasé a la otra iglesia. Se preguntó usted cuando se pasó a la otra iglesia, ¿quién fundó esa iglesia? ¿De dónde vino esa iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que tiene esa iglesia? Porque ninguna iglesia pentecostal o evangélica tiene su origen en Latinoamérica. Claro, a uno que ya se hizo parte de esa iglesia puede crear otra congregación ahí. Pero originalmente eso viene de aquí, de los Estados Unidos. Otra cosa muy importante, que estas congregaciones al principio no quedaron ahí. Ellas se dividieron entre aquellos que pensaban que no existe la Trinidad, como otra, recuerde, no hay papa, entonces como no hay papa, cada pastor es su propia autoridad. ¿Se acuerda? Eso existe en el evangelicalismo. Dicen, no sigo a hombre, sino sigo a Cristo. Ese es el lema que dicen. Y como yo no sigo a hombre y solamente a Cristo, ellos inventan sus doctrinas. Y es difícil de creer eso, porque ¿cómo Cristo va a darle a uno una doctrina diferente a la otra? El otro dice, bueno, yo tampoco sigo a hombre, o sea, al otro, sino a Cristo. Y viene un tercero, pues yo no sigo ni a los dos, que son hombres, solamente a Cristo. O sea, los tres o cuatro dicen, siguen a Cristo, pero se contradicen. La pregunta es, ¿será posible que Cristo le dé a cada uno diferente doctrina al punto que se contradicen? Porque si dicen que siguen a Cristo, entonces no habría división. Deberían estar unidos los cuatro, en vez de decir, bueno, yo sigo a Cristo, no a hombres. El otro, bueno, yo también sigo a Cristo, no a hombres. Entonces se dan cuenta que es totalmente una falacia, una contradicción, una negación al mismo evangelio. Pero estos grupos desde el principio se separaron. Por eso que hay cantidad de sectas. Por eso que cada pastor es independiente. Dice, no, lo que él hace, lo hace él, yo hago lo que quiero. Eso no estuvo en el plan original de la iglesia. Eso es mente de hombre. Entonces, cuando usted como católico ha entrado pensando que está agradando a Dios, piénselo otra vez. Tiene que pensarlo bien. Si no le gusta el catolicismo, no hay problema, nadie le va a obligar que esté ahí. Pero si se va a cambiar, eduque y diga, ¿de dónde viene esta iglesia? ¿Viene de los apóstoles? Porque si viene aquí del vecino de hace 10 años, ¿yo para qué voy a seguir a un hombre? Pero tampoco caer en el otro extremo. Bueno, ya que todos son así, entonces yo solito me quedo. Tampoco. Porque hay un orden. Claro, yo entiendo que a veces las iglesias o los templos o estas sectas que existen no enseñan el evangelio como tiene que ser. Si enseñarían, primeramente, no estuvieran desunidos, lo cual, o sea, en otras palabras, la verdad no puede ser, bueno, esta es la verdad para mí y esta es la verdad para ti. O sea, no puede, es como 2 más 2 es 4, ya sea en la China, África o en México, en cualquier lugar. La verdad en Cristo es verdad en todas partes. O sea, no existe eso, bueno, para mí esto es verdad y para ti esa es tu verdad. No existe eso. No existe dos verdades que se contradicen, porque o una es verdadera y la otra es falsa.
pero no puede decir esto es verdad, esto también es verdad y se contradice. En religión no puede haber eso. Dios tiene una iglesia y la iglesia es santa en Cristo. No dice que es perfecta, ¿ok? Entiende bien, mucha gente dice, bueno, santa o sea perfección. No, todos los días nosotros cometemos pecados, todos los días. No hay nadie que diga, hoy no cometí ni un pecado, así que soy súper santo. No existe eso, para nada. Eso es una falsa enseñanza. El Espíritu Santo obra en nosotros para crecer. Así que, para terminar, si usted es una persona que ha dejado cierta congregación, digamos, de Iglesia Católica, y entró a uno de estos grupos, tiene que entender que el origen de estos grupos no es más de 100 años y que sus doctrinas muchas veces son doctrinas que no parten de escritura, sino de la mentalidad de su pastor, de ellos. La Biblia enseña un gobierno de ancianos. La Biblia enseña que tanto la cena del Señor y el bautismo son sacramentos y que dentro de la teología del pacto los niños también son recipientes porque la promesa es para ti y para tu familia. Eso es lo que enseña la Escritura. Bueno, voy a dejar aquí y voy a dar entonces lugar al hermano Luis Lisboa a que continúe, hermano Polo. Gracias. Ok. Ok. Pastor, tenemos dos preguntas. Vamos a hacérsela. O sea, vamos Sí, a transmitirle la pregunta que nos hacen. Una pregunta es, creo que ya has aprendido a convivir con esta pregunta, y es si una persona no encuentra una iglesia reformada, si puede o conviene ir a una iglesia pentecostal. esa es una buena pregunta. Eh, Dos cosas importantes que tener en cuenta. Uno, ¿qué es lo que enseñan ahí? Esa es la primera pregunta que yo respondo. ¿Qué es lo que vas a aprender ahí? ¿No? ¿Qué es lo que vas a aprender ahí? Si tú vas porque simplemente no hay estatuas, imágenes, es simple. Bueno, los testigos también no tienen imágenes y ellos sí estudian la Biblia. Sí, pero ellos son heréticos porque no creen esto. Exacto. Entonces, esa respuesta, que hermanos me dicen, no, pero es que ellos no creen esto, ya me da a entender que ya conoce algo de lo que es ortodoxo y de lo que no es ortodoxo. Sí, desde mi conciencia, yo no puedo decir anda a cierta iglesia cuando yo sé que yo no iría. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo voy a mandarle a usted a una congregación cuando yo, si estuviera en su caso, no iría a esa congregación? ¿Me entiendes? Es como decir, bueno, ese pan no sirve, pero cómetelo tú. No, no, no es deshonesto. Entonces, yo tengo que saber a dónde voy a recomendar, porque sería la misma congregación donde yo iría como cristiano. La religión es algo serio. Entonces, yo no te voy a decir, bueno, ya que no hay nada, pues entra ahí. Igual. No. O sea, es una decisión difícil, pero también tiene que ver la segunda parte de la conciencia. Si yo voy a una iglesia donde yo ya sé que hay cosas que no voy a compartir, ¿tú crees que voy a tener comunión en mi espíritu? Por ejemplo, si yo voy a una congregación donde no es reformada y yo creo en el bautismo de infantes por el pacto de Abraham, y le digo, pastor, soy creyente y tengo aquí mi hijo, quiero que la promesa abrámica caiga sobre él también, quisiera que lo bautice. O no, no, nosotros no bautizamos niños. Ahora, ¿usted cree que yo voy a estar en paz y en comunión con una congregación que niega el pacto abrámico a mi hijo? Claro que no. Ahora, ahora, yo le digo desde mi punto de vista, ¿cómo yo voy a adorar cuando sé que mi hijo se le niega el pacto abrámico? O sea, son situaciones un poco, tal vez para muchos difíciles,
En mi caso, yo no lo haría difícil porque tengo esa convicción. Diría, no, no puedo venir. No, no puedo. Porque yo no voy a venir a una congregación donde a mi hijo no aceptan que es parte del pacto y no lo van a bautizar. Hay otras personas que dicen, bueno, hermano, pero no hay otra más, yo quiero venir. Bueno, si tu conciencia te lleva y tú vas a estar tranquilo, espero que estés tranquilo. Entonces, anda. Pero hermanos me dicen a veces, hermano, pero sí, sí, yo voy, pero todavía mi conciencia me dice que no. Entonces, si tu conciencia te acusa o te hace sentir eso, entonces tú no vas a estar feliz tú, sentado escuchando sermones. Es más, si el sermón que predica, tú dices, oh, pero no es así. O sea, entonces, ¿cómo vas a estar uno sentado en un lugar escuchando un mensaje cuando en tu mente tu conciencia te dice, oh, no es así, oh, no es así? O sea, es algo difícil, entiendo, pero también es algo de conciencia, ¿no? Lutero, por ejemplo, decía esto, al menos que me demuestren con la escritura. Yo estoy atado a mi conciencia, decía él. Ahora, ¿a qué se refería él atado a su conciencia? Que si su conciencia le decía sentir, sabes que aquí no es, ni modo, él se iba. Porque no va a estar sentado solamente por agradar cuando su conciencia no tiene la convicción. ¿Me entiendes? O sea, si tú no tienes la convicción de algo y dices, sí, sí creo, pero en tu mente está, no, no creo, te estás engañando tú mismo. Entonces, obviamente, ora al Señor. Mi consejo es, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Vas a estar bien ahí? Porque si no está bien ahí, no va a ser bendición, créeme. Tú no vas a recibir bendición cuando tu conciencia, por los 45, una hora que predique el pastor, te va a decir, no es así, no es así. No vas a salir bendecido en nada, eso te lo aseguro. Eso es mi respuesta, hermano. Ok, ok, perfecto. Y se entiende, ¿no? Eh, yo estoy acostumbrado a ver personas que dicen, comentan cosas como, yo voy a una iglesia donde los pastores dicen y predican y enseñan cualquier cosa, pero yo voy por Dios. Y es interesante porque uno se pone a pensar y dice, pero a ver, eh, cuando estas personas dicen, yo voy por Dios, Ajá, ¿a qué te refieren? Porque exacto, ¿cómo es que pueden ir a un lugar que ellos reconocen que enseñan cualquier cosa y después dicen, pero yo voy por Dios? exacto. Es como contradictorio, ¿no? Es Sí, muy sí, sí. contradictorio eso. Demasiado contradictorio, demasiado, demasiado. O sea, ah, ¿por qué crees que Lutero? Ahí está, por eso la reforma existe. Buen ejemplo. Oiga, si fuera así, Lutero hubiera dicho, ¿sabes qué, Papa? Bueno, no voy a protestar, no voy a escribir 95 tesis, no voy a perder mi tiempo, no, ¿qué 95 tesis? No. Yo voy a ir, sigo católico, no creo en lo que dices, solamente por Dios. Así que sigue engañando a la gente, pidiéndoles dinero, engañándole. Ya, yo nomás por Dios. No, él no dijo eso. O Calvino que haya dicho eso. O los que murieron quemados en las hogueras. O sea, requiere, en todo caso, que la persona diga, bueno, yo estoy yendo por Dios, tendría que hacer pública dentro de la congregación su oposición a las falsas enseñanzas, ¿no? Como lo hicieron los reformadores, ¿Sí? porque sería la única forma lógica de que la persona tenga un motivo para estar. O sea, si yo estoy en un lugar que enseñan cualquier cosa, el único motivo que puede ser algo que me tenga ahí es que yo quiera contribuir con la verdad y oponerme a lo que se están enseñando para que se ratifiquen. O sea, plantear mis argumentos, tratar de contradecir las falsas enseñanzas y poder, bueno, tratar de ser, no sé, de ayuda para un cambio en ese lugar. Sería la única forma razonable, entiendo yo, ¿no? Estar ahí, pero hacer pública la oposición
en esos temas doctrinales que sabemos que no podemos aceptarlo porque van en contra incluso de la palabra de Dios. Claro, y el pastor te va a decir, si no le gusta, hermano, puede irse. Así te va a decir el pastor, porque ellos no Sí, van, o sea, sí, 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 claro. claro, porque él no va a cambiar solamente porque a ti no te gusta, ¿no? Él no va a cambiar. Bueno, al hermano no le gusta esto, hay que cambiar. No, no lo va a hacer. Exacto. Ahí ya se termina todo. O sea, el único motivo que tenía para estar en el lugar se termina en cuando el pastor me baja las cortinas, ¿no? Me Sí, dice, hermano, está todo bien, está todo lindo, pero acá nosotros ya tenemos nuestra forma de pensar. Si exacto, no te gusta, ahí está la puerta, puedes exacto. salir, Sí, 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 ¿no? sí, no, no lo va, Cuando el pastor te invita a retirar. sí, él no va a cambiar nunca, especialmente si eres nuevo. Oh, vino hace una semana, quiere que no me ponga corbata, o quiere que haga esto, o quiere que el otro. No, 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 no trabaja así. No, no, aparte que el cambio que se tendría que proponer es como un cambio demasiado grande, radical, ¿no? Exacto. Porque empezaríamos por la forma de gobierno, la doctrina, No, el bautismo. Bueno, si es una iglesia pentecostal que hablan lenguas, que tienen profetas, que tienen apóstoles, que tienen pastoras, que tienen profetisas, profetas, o sea, hay que cerrar la iglesia y empezar de nuevo, sí, empezar de básicamente, nuevo. ¿no? Sí, porque yo me he encontrado casi cuando había hermanos que me decían, hermano, yo quiero que usted sea pastor aquí, que muy bien. Y después me decían, pero, así me decían, pero aquí todos los hermanos hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Justo hacían lo que yo no estaba de acuerdo. Y yo le digo, ¿qué si yo cambio? Hermano, si usted va a cambiar, entonces no lo van a querer. ¿Para qué voy a ser pastor? ¿Para qué Claro, voy a claro, ser claro, pastor? claro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente. Y por eso que lo mejor que una persona puede hacer, en mi caso, sería, bueno, retirarme antes, explicar por qué me retiro, porque, o sea, mostrando que no estoy de acuerdo en esos puntos y bueno, retirarse. Y está claro que no sería viable, al menos desde mi perspectiva, comparto la misma posición que usted tiene, ¿no? No es viable, ¿no? Porque si el motivo de congregar es la edificación espiritual que consiste en adquirir conocimiento bíblico, en ser educado bíblicamente, ¿no? Entonces, no hay ningún motivo para estar en un lugar que yo sé que no me están educando correctamente, Correcto. que no ni siquiera estoy abierto a recibir sus enseñanzas porque ¿cómo podemos nosotros confiar en personas que nosotros sabemos que desconocen la palabra de Dios? Había y hay denominaciones que son un tanto más peligrosas, ¿no? Un pastor en una oportunidad dijo que el vaso más peligroso, el vaso, o sea, el veneno más peligroso es aquel que se puede confundir con el agua, ¿no? O Mm, sea, básicamente lo mezclamos en el agua y una gotita de veneno no tiene el poder para cambiar toda la estructura del agua, ¿no? Nosotros vemos que el agua está cristalina, pero una gotita así de impureza puede perjudicar todo nuestro organismo. Y eso pasa, ¿no? Que a veces hay iglesias que promueven media verdad, y nosotros decimos, bueno, me quedo con la media verdad, pero ¿qué pasa con la otra media mentira, ¿no? Claro, Termina claro, claro. siendo perjudicial, no hay cómo convivir con eso. Yo tengo esa posición, digo, no hay cómo convivir con una media verdad y una media mentira. No, no De se hecho, puede, no existe la media verdad. no existe, eso iba a decir. Y otra cosa muy importante, tú te estás engañando a ti mismo, estás haciendo un daño a ti mismo, porque tienes dos opciones, callarte la boca, no decir nada, aceptar la mentira, o la otra situación es hablar, pero sabiendo que no te van a hacer caso y obviamente vas a tener que salirte. O sea, no puedo yo, por eso dije, yo no puedo
recomendar a alguien, oh, vete a esa iglesia, cuando yo no iría a esa iglesia. Yo no iría. Sería injusto decir a la persona que le hace esa pregunta, sí, puedes ir, pero yo no iría. Entonces, no quiero recomendar a alguien ir a una iglesia cuando yo no iría. Por eso dije, eso depende de su conciencia. Pero yo no iría. Exactamente. Es que es difícil, ¿no? O sea, no podemos recomendar ¿cómo recomendamos a alguien a ir a un lugar que después le tenemos que decir, bueno, ahora búscate otro lugar mejor? Claro. Y la persona dice, no, pero a mí ya me gustó esto. A veces yo lo he visto, que hay individuos que cuando caen en algunas sectas, le lavan tanto la cabeza que hasta pierden el sano juicio. No tienen un criterio sano después para poder analizar las cosas. Claro. Empiezan a analizarlo todo desde la fantasía, ¿no? Ni siquiera son realistas en el momento de examinar, porque hay lugares que verdaderamente hasta perjudican el sano juicio, ¿no? Claro, Empiezan sí, a sí, sí. dañar a la persona, ¿no? Y la persona como que empieza a tener un juicio un tanto trastocado. Por eso yo me quedo con lo que usted siempre dice, que quizás a alguna persona le parezca fuerte, pero no es nada fuerte, que es embrutece, ¿no? Embrutece. Y es verdad. Yo a veces Eh, me pregunto, ¿cómo puede ser que hayan doctores, abogados, contadores, ingenieros que vayan a ese lugar, ¿no? Yo a veces me razono y digo, pero ¿cómo puede ser? Porque realmente manejan un criterio de análisis un tanto distorsionado, ¿no? Eh, bueno, tendríamos mucho para hablar sobre esto, ¿no? Pero yo creo que quedó bastante claro lo que se tenía como propósito en este video, ¿no? De hacer conciencia sobre el origen de nuestras iglesias. Va, nuestras es una forma de decir, ¿no? De lo que hay hoy en nuestra sociedad. sí, Salimos y encontramos una iglesia en cada cuadra. exacto. Acá en Uruguay hay una iglesia en cada cuadra. Sí, Camino una cuadra, hay una iglesia, más allá hay otra iglesia. Los hermanos, en España, en España, en España, en un edificio de varios pisos, había una iglesia en la planta baja y otra iglesia en el primer piso. Eh, es increíble, ¿no? Pero y la gente se preguntaba, pero qué raro, dice, porque las claro, dos son iglesias cristianas, las exacto, dos son evangélicas, por qué no conviven juntos? exacto, Pero está exacto. la iglesia yo qué sé, las tres Ajá, unciones en la planta baja y la iglesia eh, los apóstoles de los últimos tiempos en el primer piso. sí, Y esto llega a ser hasta ridículo, que eso es exacto. lo que echan en cara muchas veces los hermanos católicos cuando Ajá, nos meten a todo en la misma bolsa y dicen, no, porque los protestantes, ellos tienen 4.000 formas distintas de pensar. Tienen razón, sí, pero nosotros no queremos estar dentro de esa bolsa, ¿no? para nada, para nada, para nada, exactamente. Es terrible eso. Amén. Bueno, pastor, muchas gracias por el video de hoy. No les voy a robar más el tiempo. Eh, lo único que le voy a pedir a los hermanos es que, bueno, compartan este video, que compartan, que podamos ser de bendición a la conciencia, ¿no? Y que, bueno, muchos hermanos puedan llegar a la luz y buscar una iglesia reformada, una iglesia con doctrina bíblica. No es que quieramos hacer proselitismo, pero esa es parte de nuestra tarea, ¿no? De su tarea también, pastor, Sí, comunicar la verdad. Y la verdad requiere que seamos honestos, ¿no? sí, Que sí, digamos las sí, cosas como son. Bueno, pastor, sí. Dios te bendiga. Muchas gracias. Ok, gracias también a ti, a los hermanos, y también recordarles que domingos en la mañana, en mi página estamos estudiando el libro de los Hechos. Están invitados, si usted tiene acceso a Facebook domingos en la mañana, está invitado a escuchar también. Bueno, y que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.
Amén.